Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de esta minifigura no oficial de bloques de construcción del Kaiju número 8, el protagonista del anime y manga que llevan el mismo nombre, precisamente Kaiju número 8. Pero bueno, en realidad sabemos nosotros que se trata de Kafka Hibino, o a la usanza japonesa Hibino Kafka. De hecho, al final de la primera temporada ya en el anime, pues al menos las fuerzas de seguridad o la milicia a la que pertenece sabe que Kafka es el Kaiju número 8. Al margen de eso, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una figura realmente interesante. Vamos a tener elementos que no se encuentran necesariamente presentes en otras minifiguras, y no me refiero necesariamente a las partes específicas, sino a un elemento que está en todas las minifiguras y que bien pudiera servir para la mayoría de ellas. Pero bueno, para esto vamos a retirar los accesorios y los complementos de la minifigura y procedemos al análisis. Déjenme retirar los pequeños rayos que están simulando los propios rayos que expulsa el cuerpo de Kafka cuando carga su poder o cuando carga sus ataques, y vamos a comenzar con la base que en esta figura no se utiliza. Aquí no hubiese tenido yo ningún problema si no la incluyeran. Curioso, porque he dicho muchas veces, o al menos en las figuras que no incluyen una base, siempre menciono que sería bueno que la incluyeran, y aquí tenemos la clásica base 4x3 puntos de inserción en la parte central, pero no la necesitamos en esta minifigura. ¿Por qué? Porque no tenemos un punto de anclaje en los pies. Lo cierto es que en los pies vamos a tener también un par de accesorios que le van a dar un poco más de volumen precisamente a los pies, no solamente por la altura y por el tamaño o por la longitud de los mismos, sino que también vamos a tener aquí la escultura de las garras y las líneas que recorren las falanges de los dedos de los pies de Kafka cuando está transformado en Kaiju. Aún así, en la minifigura vamos a tener también bastante bien decorados aquí los pies o los dedos en la parte frontal de los pies de la minifigura, y de esta manera sí pudiéramos nosotros pues colocar la minifigura en la base y exhibirla del mismo modo que cualquier otra minifigura que la incluya, principalmente los bootlegs. Pero en el caso de esta minifigura, al menos de manera personal, yo prefiero colocar las piezas que están diseñadas específicamente para que los pies sean un poco más grandes que utilizar la base. De cualquier manera, el hecho de que tengamos una base adicional pues nos puede servir para cualquier otra minifigura. Entonces no estoy en contra de que la hayan incluido. Creo que pudiera ser innecesario, pero aún así no estoy en contra de ello. Muchas veces nos llegan a faltar bases, no sé si a ustedes les hayan llegado a faltar. Y bueno, habiendo explicado lo de la base, vamos nuevamente a retirar los pies, aunque estos ya los analizamos. Vamos a retirar tanto la cabeza, traiciona el autofocus, como la pieza que simula ser tanto la parte alta de la espalda como el pecho y los hombros del Kaiju, y tenemos nuestra minifigura básica. Vamos a comenzar ahora el análisis por aquí. ¿Qué es lo que tenemos en la minifigura? Tenemos de entrada, en cuanto a la decoración, una muy buena paleta de colores. Tenemos este tono gris bastante oscuro, que en realidad es el color que predomina en el diseño del Kaiju número 8. En las articulaciones vamos a tener también un poco de negro. Aquí el color natural de todas las piezas va a ser este gris oscuro, y vamos a tener algunas aplicaciones también de un gris metálico, esto para darle profundidad tanto por ejemplo a las líneas del abdomen o los laterales del torso, también el contorno de los pectorales, lo mismo que los músculos abdominales, y, como no, vamos a tener también algunas líneas en color azul claro, un poco de azul eléctrico, para que contrasten y para que también se complemente la paleta de colores de manera correcta y el diseño del Kaiju número 8. Podemos ver también que en realidad tenemos un muy buen detalle en las impresiones. Tenemos impresiones tanto en el frente como en los laterales y la parte trasera de la minifigura. De hecho, en la parte trasera podemos ver nosotros impresiones blancas y un gris más sólido para las protuberancias óseas, que parecen ser una suerte de pinchos, espinas. En realidad creo que son una extensión de su columna, que obviamente son salientes, y aunque no van a estar visibles, puesto que están cubiertas por la pieza del pecho y la espalda,
pues es bueno saber que tenemos una buena calidad en los detalles o en el diseño de esta minifigura. En general creo que aquí el fabricante hizo un excelente trabajo y vamos con lo interesante de esta pieza. Bueno, antes de pasar a los accesorios, si bien para las manos tenemos las clásicas manos de pinza, este elemento me gustaría que estuviese presente en todas aquellas figuras que así lo ameriten, claro está, no en absolutamente todas, y me refiero a los brazos que tengan la musculatura definida por la escultura, no solamente por las aplicaciones de pigmento, que podemos ver que considerando la propia escultura y la definición de los músculos, las líneas azules que vamos a tener y las negras que las están enmarcando están muy bien alineadas, lo cual me agrada. Y creo que estos brazos musculosos quedarían bastante bien, sobre todo en figuras de superhéroes, no sé, algunas franquicias también de anime y manga, como puede ser Dragon Ball, etc. Creo que quedarían bastante bien. De hecho, de Dragon Ball no tengo figuras, de niño me gustaba mucho, ya de adulto no tanto, pero tal vez sí los incluya, no sé. Pero creo que hay muchas minifiguras a las que les vendrían bien estos brazos bastante musculosos. Creo que les darían un aspecto un poco más realista y sobre todo que creo que no contrasta o no se contrapone con la propia estética de minifiguras de este formato. Personalmente es algo que me llamó mucho la atención. Creo que pudiera decir que es lo que más me llamó la atención de la estructura básica de la minifigura, porque en cuanto a los accesorios vamos a tener elementos verdaderamente interesantes. Vamos entonces a hacer de lado la minifigura. Antes le vamos a colocar los pies, que ya los habíamos analizado previamente, y vamos con los rayos para las manos. Vamos a tener un par de piezas transparentes, bueno, no transparentes, translúcidas, mejor dicho, en color azul, que están simulándose la energía. Vamos a tener agarraderas o el propio diseño cilíndrico para que coincida con las manos y de esta manera pues las pueda sujetar el personaje. No son necesariamente iguales entre sí, ni siquiera podemos decir que están perfectamente en contraposición, y tengo que decir que me agrada. Creo que un poco de asimetría, sobre todo cuando tenemos detalles de fuentes de energía, algunos rayos, que en este caso pues también pueden servir en algunos personajes que emitan cierta energía eléctrica o cosas por el estilo. Creo que un poco de asimetría va bien, creo que le da un poco más de si no realismo, tal vez de verosimilitud a la adaptación. Lo único que tenemos que hacer es colocarlas en las manos y estarían listas. Y las que me llamaron bastante la atención son las que tenemos en las piernas. En estas se nota aún más la asimetría entre ambas, puesto que no solamente el tamaño, sino el diseño entre estas piezas, entre cada una, podemos ver que es distinto, puesto que una incluso tiene una saliente más grande en la parte trasera. En primer lugar, para colocarlas, que esto me costó un poco de trabajo, podemos verlas desde arriba y notar que ahí está el espacio para que simplemente las coloquemos en las piernas. No quedan ancladas, vamos, por ningún tipo de seguro entre las piezas, vamos, no se anclan como las piezas de las manos, como las propias piezas en los pins, ni mucho menos. Es mera presión, quedan bastante bien sujetas, pero no quedan ancladas, digamos, con esa seguridad que sentimos al anclar una pieza cuando escuchamos o sentimos un pequeño clic. Aún así, están bastante bien diseñadas. Y lo que tenemos que hacer para colocarlas, y esto lo voy a mostrar un poco más despacio. También vamos a ver cómo queda en la parte trasera. Simplemente tenemos que ejercer un poco de presión, muy poco en realidad. Hay que tener cuidado porque son bastante delgadas estas piezas. Y la de la pierna izquierda, quedaría colocada de esta manera. Podemos ver cómo rodea a la perfección la pierna y calza con el diseño de la misma, con la estructura de la misma. Y cuando coloquemos la segunda, pues vamos a tener ya completos los accesorios del personaje. Lo vemos desde la parte trasera, porque esta pequeña saliente puede resultar un tanto confusa. Al menos a mí me confundió un poco cuando lo estaba armando, hasta que caí en cuenta. Dije, no, está demasiado alejada de la minifigura, no tiene por qué ser una parte del anclaje o algún elemento del propio diseño de este accesorio que esté forzosamente pegado a la minifigura. Vamos ahora con la parte del torso,
que incluye tanto el pecho, los hombros y la parte trasera de la espalda. Vamos a ver una paleta de colores bastante similar a la que vimos en la minifigura, con la diferencia de que aquí no tenemos pigmento metálico, sino directamente tenemos pigmento negro para la parte baja central y algunas líneas en los laterales externos de los pectorales. De hecho, viendo la contraluz, sí tenemos una ligera aplicación de pigmento metálico, un añadido interesante para darle un poco más de volumen. Tenemos también algunas líneas de un gris bastante claro, casi blanco, en la parte superior del torso, y es el mismo color que tenemos en cada una de las espinas que tiene en la espalda, que personalmente creo que aquí el fabricante hizo un muy buen trabajo en la decoración, bastante limpia y bien definida la aplicación de pigmento. Y para la parte baja de esta pieza del torso, que sería el extremo de la espalda alta, pues tenemos una coloración gris un poco más clara. Lo único que tenemos que hacer, acabo de darle un pequeño golpe a la cámara, una disculpa. Lo único que tenemos que hacer es dejar caer la pieza, y de hecho ejerce la suficiente presión como para que no se salga de manera involuntaria. Si la vemos desde arriba, vamos a ver 3 orificios en los cuales vamos a poder anclar nosotros la cabeza, pero a la cabeza también hay que dedicarle su propia sección, puesto que no solamente va a estar articulada, al menos en cuestión de la mandíbula, sino que podemos cambiar la cabeza para darle diferentes expresiones a Kafka en su forma de kaiju. En primer lugar, vamos a tener una máscara muy bien diseñada. Creo que tanto en cuestión de aplicación de pigmentos podemos ver las grietas en la parte externa del rostro, que básicamente es algo así como una extensión del cráneo. Podemos ver que es óseo el exterior de su rostro como kaiju. Tenemos la dentadura bastante bien definida y sobre todo los ojos. Esto es muy importante en la aplicación de pigmento en una minifigura, ya que es una parte central del foco de atención cuando estamos viendo la minifigura, cuando la tenemos exhibida, y si los ojos están mal, pues eso puede ser un gran punto en contra. Vamos a tener también ese pequeño triángulo ligeramente amorfo de la nariz o de sus fosas nasales, pero lo que más me llamó la atención es que los ojos están no solamente bien diseñados, sino bien alineados respecto a la mandíbula. La mandíbula se ancla a los laterales de la pieza de la cara y va a tener unos pequeños pernos. Déjenme ver si la puedo retirar. Sí, tenemos unos pequeños pernos a los costados de la pieza de la mandíbula y podemos ver cómo se anclan en los laterales de la parte superior de la cara, y de esta manera no es difícil anclarla, pues ya tenemos completa la cabeza de Kafka Hibino o del Kaiju número 8. Para la parte trasera y la parte superior tenemos simplemente una cubierta que parece ser una sucesión de placas. Es el propio diseño del personaje, y no vamos a tener ninguna aplicación de pigmento en la parte trasera. Y menciono en la parte trasera porque podemos retirar la cara para cambiarla por otras 2 distintas. Para esto vamos a solicitar el apoyo. Ya tenía mucho que no nos ayudaba nuestra amiga Victoria. Sí, Victoria es mi navaja. Necesito una parte no afilada, pero sí un tanto delgada para poder insertar en la parte trasera y hacer una palanca muy leve para poder retirar la cara. Recordatorio: cuando utilicen este tipo de herramientas, si son adultos, simplemente tenemos que ser responsables y auxiliar a los más pequeños. Y si son pequeños y por alguna razón algún niño está viendo este video, siempre procuren estar supervisados por un adulto. Ok, continuando. Podemos ver que en la pieza de la cabeza, la parte trasera y la parte superior, vamos a tener también 2 pernos que se van a insertar en los orificios que tenemos en la pieza de la cara. Y esto es importante porque vamos a tener otra cara adicional, que este sería el punto más débil de la minifigura, puesto que tenemos un excedente de pintura en la mandíbula, sí, en la mandíbula inferior, en el maxilar inferior. Voy a ver si se lo puedo retirar, o si no se lo cubro con pintura blanca. Tampoco es tan trágico, pero quise mostrar la figura tal cual la recibí. Y este sería el único defecto en realidad que tiene la figura. Aún así, me causa gracia este rostro, es su expresión de sorpresa. Podemos ver los ojos, que los tiene casi completamente redondos. Y si lo colocamos nosotros en la cabeza y le abrimos la boca, pues aquí podemos verlo inclusive un tanto asustado. Podemos colocarlo sobre la minifigura. En realidad, la pieza la parte del cuello simplemente queda
casi sin representar ningún punto de anclaje. La mayor parte de la sujeción radica en los puntos que tenemos en la parte trasera o en los pernos de la parte trasera, que van a coincidir con los orificios externos de los 3 que tenemos en la pieza del peto. Simplemente hay que bajarlo. Y de esta manera ya tenemos aquí a Kafka un tanto asustado. La boca en esta cabeza, de hecho, no se puede cerrar por completo, quedaría un tanto extraño, no así con la primera cabeza que vimos. Y eso también me agrada, que tengamos diferencia no solamente en las impresiones, en los rostros. Esto nos da a entender que esta pieza está directamente diseñada para mostrar a Kafka con la boca abierta. Vamos a mostrar la última, que me agrada bastante. De hecho, podemos hacer combinaciones entre ellas. Pudiéramos, no sé, tal vez utilizar el maxilar inferior y la lengua de este rostro. Aquí está mostrando su sonrisa cuando él quiere parecer un tanto amable e inclusive tierno, que obviamente no le sale con la cara que tiene estando como Kaiju, pero personalmente creo que se ve un tanto gracioso. Aquí también esta está diseñada para permanecer abierta, pero vamos a tener una pieza adicional que es la lengua. La podemos insertar en el maxilar a través de un perno que podemos ver en la parte inferior. Y aquí también tenemos un muy buen trabajo de aplicación de pigmento y de diseño para los ojos. Estos ojos en posición de media luna, como si tuviesen entrecerrados los párpados inferiores. Creo que esto simplemente fue por el alivio cómico, porque no creo que tenga párpados en su forma de Kaiju. De hecho, los ojos parece que simplemente son unos pequeños orbes iluminados o las pupilas al interior de las cuencas, pero como sea, está muy bien. No me voy a meter ahorita en la anatomía específica de Kafka como Kaiju, pero está muy bien recreado respecto a lo que vimos en el anime, que es la fuente de inspiración para esta minifigura. Esta cabeza la podemos colocar de la misma manera que las otras. Y aquí tenemos a Kafka sonriendo, y con esto estaríamos terminando el video. Lo vamos a terminar con este rostro, ya que comenzamos con el rostro un poco más neutro, que inclusive pudiéramos considerar como el rostro combativo, ya que no es que se vaya a estar riendo a la mitad del combate, o al menos no todo el tiempo. Y cerramos el video con Kafka regalándonos su sonrisa más encantadora, según él, aunque claramente, o al menos en el contexto del propio anime y también del manga, pues es bastante tétrica, ya que se encuentra en su forma de Kaiju. Personalmente creo que es una figura que vale bastante la pena tener en una colección por los elementos que contiene, no solamente por las piezas específicas, sino también por la cantidad de accesorios y la propia manufactura. Creo que en realidad es una minifigura bastante buena. El único defecto, insisto, y no es que todas las piezas vayan a salir así, es que tengo un pequeño excedente de pigmento en una de las mandíbulas, pero esto tiene reparación. Además, tratándose de una pieza no oficial, creo que el diseño y en general el control de calidad, pues fueron bastante buenos. Una última curiosidad de esta pieza: si la ponemos al lado de alguna otra minifigura, la cabeza se ve un poco más pequeña de lo que debería, porque aquí no tenemos la estructura clásica de una cabeza de figuras de este formato. Pero bueno, esto lo dejamos simplemente al nivel de una curiosidad. No quiere decir que sea un defecto ni nada por el estilo. Al contrario, me agrada que tengamos piezas específicas en personajes o en minifiguras de personajes que verdaderamente lo ameritan, y esta pieza definitivamente luce bien en una colección, ya sea de minifiguras de este formato, independientemente de la franquicia, o porque no centrada tal vez en personajes de manga, de anime, o inclusive de la propia franquicia. Bueno, ahora sí, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre: suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si este video les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo para este espacio como PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Dark. Esto fue The Dark Reviews y se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima. Chao.